inicio al Seminario de la Coordinación de Ingeniería Estructural. En esta ocasión, el maestro Alfredo Espinosa Mezquita nos compartirá su trabajo titulado Influencia de la geometría de la cimentación en la determinación del espectro de diseño sísmico. El maestro Espinosa formó parte del grupo de investigación de la doctora María Suárez López. Antes de iniciar con su conferencia, pasará la doctora a presentar a su alumno y hablarnos un poco de su trayectoria profesional. Gracias. Buenas tardes. Me es grato presentar al maestro Alfredo Francisco Espinosa Mezquita. Él es ingeniero civil por la Universidad de Sonora y además estudió la maestría en el área de estructuras aquí en la UNAM. Dentro de los proyectos, ha colaborado en varios proyectos, pero dentro de ellos los que se pueden destacar están, por ejemplo, el diseño geotécnico de cimentaciones superficiales y profundas para líneas de transmisión y subestaciones, trabajando esto para la Comisión Federal de Electricidad en el estado de Sonora. También realizó el análisis y propuesta de reforzamiento para diversos templos históricos ubicados en el Estado de México tras el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017. Esto colaborando con la empresa DIV Ingeniería SADCB en un proyecto para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, o sea, de la INA. Actualmente elabora en la empresa Yan Ingenieros S.A. desde 2018 a la fecha. Los dejo con el maestro. Gracias. Muy buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre qué influencia tiene la geometría de la cimentación en el espectro de diseño sísmico. Entonces, la presentación está organizada en una introducción donde hablo prácticamente de los aspectos básicos de interacción y algunos antecedentes que me permitieron definir el objetivo, la metodología, los resultados y las conclusiones. Bueno, básicamente cuando las estructuras se desplazan sobre estratos de suelo blando, los efectos de interacción dinámica suelo-estructura adquieren importancia. Hay una forma práctica de tomar en cuenta la interacción, es analizando la estructura sobre base rígida, pero sometiéndolo a un espectro reducido por interacción. En el manual de obras civiles se presenta un procedimiento que básicamente consiste en determinar el factor de amortiguamiento beta, pero para determinar este factor se deben de obtener dos parámetros efectivos importantes, que son el periodo y el amortiguamiento. Bueno, ¿qué es un análisis de interacción dinámica suelo-estructura? Pues consiste es un conjunto de efectos cinemáticos e inerciales que se dan en la cimentación y en la estructura por el efecto de la flexibilidad del suelo cuando se somete a excitaciones del tipo dinámicas. Entonces, los efectos mayormente conocidos de la interacción son la modificación de los parámetros dinámicos, que son el periodo del amortiguamiento, y la modificación del movimiento del terreno alrededor de la cimentación. Existen varios métodos para hacer el análisis de interacción. Están los métodos directos y los métodos de superposición. En los métodos directos se modela el suelo, la cimentación y la estructura en una región finita del terreno, y en las orillas del terreno se colocan lo que se conocen como fronteras absorbentes, para que no influyan en la respuesta que puede tener acá la estructura. En los métodos de superposición, Causel, por ejemplo, la interacción total la descompone en dos: una interacción cinemática y una interacción inercial. A continuación voy a hablar un poquito de cada una de estas. El primer paso pues consiste en determinar el movimiento efectivo de la cimentación. Esta se considera sin masa y los movimientos que presenta son de cuerpo rígido. Además, este movimiento consta de traslaciones y rotaciones generadas porque
el movimiento espacial del terreno. La cimentación, al ser tan rígida, no puede adaptarse a estos movimientos. En general, pues este movimiento es menor al que se tuviera en ausencia de la estructura, o sea, en campo libre, ¿no? Este efecto se conoce como interacción cinemática. Un paso intermedio es aquí el determinar las funciones de impedancia, que las funciones de impedancia se definen como los resortes y amortiguadores equivalentes de la cimentación, que son las fuerzas necesarias para producir desplazamientos y giros armónicos unitarios. Comúnmente se acostumbra a expresar mediante esta ecuación compleja, donde la parte real representa el resorte y la parte imaginaria el amortiguamiento. Además, hay dos conceptos importantes de amortiguamiento. El primero es el amortiguamiento material, representado con la letra Xi, que es este comportamiento es por el comportamiento histerético del suelo. Y el otro amortiguamiento, este coeficiente C, es por la radiación de ondas de la cimentación hacia, pues en lo que esté desplantado hacia el estrato. Por último, ya se modela la estructura sobre los resortes y amortiguadores equivalentes del paso 2 y se somete a las excitaciones efectivas determinadas en el paso 1. Esto se conoce como la interacción inercial. Bueno, así en resumen, los factores que influyen en un análisis de interacción dinámica suelo-estructura están la geometría de la cimentación, que esta puede ser circular, cuadrada, rectangular, las propiedades del suelo de soporte, que se caracteriza por sus velocidades de onda de cortante, módulo de rigidez al corte, pesos volumétricos, amortiguamientos. La profundidad o el espesor que tenga este estrato influye de manera importante también. Es decir, a qué profundidad está la capa dura. El tipo de onda, el ángulo de incidencia, el azimut y la excitación, con eso se puede caracterizar la respuesta dinámica de la cimentación o bien esto es interacción cinemática. Y la superestructura pues se define mediante una altura y por sus parámetros de amortiguamiento y de rigidez que lo define el periodo. Bueno, algunos antecedentes para poder entrar así en detalle es... algunos investigadores, por ejemplo, Beletstos obtuvieron funciones de impedancia para cimentaciones circulares desplantadas superficialmente sobre un semiespacio. Además, Dobry y Gacetas obtuvieron las funciones de impedancia para cimientos con distintas formas geométricas, cuadradas, elípticas, circulares, y descubrieron que al utilizar cimientos circulares para representar a la geometría real puede causar errores a medida que la relación de aspecto se aumenta. Entonces, Gacetas y Tasaulas usaron un método de elementos de frontera. Aquí en las figuras para obtener los coeficientes de rigidez y amortiguamiento dinámicos, y aquí en las figuras se presentan algunos de sus resultados, ¿no? Aquí en el eje vertical se presenta la amplitud del amortiguamiento en una de las direcciones, en dirección X, y del lado izquierdo es para la dirección X y del lado derecho es para la dirección Y. Aquí en el eje horizontal es la frecuencia normalizada, que se define como la frecuencia de análisis. A es el semiancho o radio de la cimentación y beta la velocidad de onda de cortante del suelo. Aquí es importante mencionar que a medida que se aumenta la relación de aspecto y la profundidad a medida que se aumenta la profundidad de desplante y aumenta la frecuencia, los coeficientes de rigidez los coeficientes de amortiguamiento tienden a aumentar. Mientras que cuando se va incrementando el largo de la cimentación, estos van disminuyendo. Bueno, todas estas expresiones son las que están en la norma o en el manual de obras civiles. Voy a explicar aquí me voy a tener un poco para ver lo del amortiguamiento geométrico, que es en lo que están basadas estas relaciones de acá. Entonces, este estudio es de Causel, donde tomaron una cimentación superficial circular y la desplantaron sobre un estrato. Después esta cimentación la desplantaron ya considerando ya el enterramiento de la cimentación en el suelo, y por último utilizaron la misma cimentación circular pero desplantada sobre un semiespacio. Aquí para el A se presentan los resultados, son los coeficientes de rigidez y amortiguamiento. En la parte superior los coeficientes de rigidez y en la parte inferior los coeficientes de amortiguamiento.
Del lado izquierdo son los coeficientes en el modo de traslación y del lado derecho los coeficientes en el modo de cabeceo. Bueno, aquí el sentido físico de estas expresiones es que cuando estos valles que presentan los coeficientes de rigidez es la frecuencia fundamental del estrato cuando está vibrando lateralmente aquí, y este de acá es cuando está vibrando verticalmente. Por lo tanto, cuando se hace esta comparación, cuando es menor a 1, nosotros estamos cayendo del lado izquierdo de este valor de frecuencia fundamental del estrato. Entonces se dice que el amortiguamiento geométrico no se activa. Por otro lado, cuando es mayor a 1, pues ya se dice que el amortiguamiento se activa y ya se toma esta expresión, que es la ecuación de la norma que viene con punto 576. O sea, es una aproximación a un promedio entre este sistema y este otro. Entonces, los coeficientes que están en la norma son para cimentaciones superficiales desplantadas sobre un semiespacio. Aquí pues se ha implementado en la normativa de aquí de la Ciudad de México y en el Manual de Obras Civiles. Entonces aquí ya lo mencioné, los coeficientes de rigidez y amortiguamiento dinámicos corresponden a un cimiento circular desplantado superficialmente sobre un semiespacio. Las frecuencias fundamentales en vibración lateral y vertical del estrato se calculan respecto al radio de la cimentación, y se considera que el estrato sobre las que están desplantadas responde fundamentalmente con un manto homogéneo y la estructura como un oscilador elemental o de un grado de libertad. Bueno, entonces ya con estos detalles el objetivo fue obtener el espectro de diseño sísmico tomando en cuenta los efectos de interacción dinámica suelo-estructura, pero de dos maneras. Uno, obteniendo las funciones de impedancia o rigidez y amortiguamientos para la geometría real, y el otro espectro utilizando el modelo de cimentación circular equivalente como lo hace la norma, ¿no? O el manual. Entonces pues se puede observar que pues esta cimentación, aparte de ser rectangular y tener un escalón, pues difiere completamente de una cimentación circular o cilíndrica. Para la metodología, lo que se hizo fue tomar edificios de 5, 10, 15 niveles con cajones de cimentación de distintas geometrías. Se tomaron rectangulares, circulares, cuadradas, y la variación fue hacerles un escalón y se desplanta sobre un estrato de suelo blando que descansa sobre una base rígida. Las funciones de impedancia, pues ya se dijo, se van a determinar de acuerdo al Manual de Obras Civiles y de acuerdo a un método riguroso conocido como el método indirecto de elementos de frontera. La estructura ya se trata como una estructura con altura y masa equivalente de un grado de libertad. Aquí se muestran del lado izquierdo los edificios cuadrados variando su altura, 5, 10 y 15 niveles, y del lado derecho los edificios rectangulares igual de 5, 10 y 15 niveles. Estas son las cimentaciones sobre las que se desplantan cada uno de los edificios para la cimentación cuadrada y la cimentación cuadrada con el desnivel o un escalón, igual la rectangular, una rectangular simple y una cuadrada en escalonada. También estos edificios se desplantaron sobre el cimiento circular equivalente que corresponde a cada una de estas cimentaciones. Entonces estas expresiones no voy a entrar en detalle, son las que están en el Manual de Obras Civiles o en la norma. Estas se corresponden a la rigidez estática, y esta es la forma de determinarlas con el IBEM. La detenemos por una frecuencia muy cercana a cero, la rigidez estática. Además, los coeficientes o las funciones de impedancia dependen de las frecuencias normalizadas etas, que ya se dijo, dependen de la frecuencia de análisis, el semiancho, en este caso el radio del manual, y la velocidad de onda de cortante, pi, pues el número pi. Estos son los coeficientes de rigidez y amortiguamiento de acuerdo al manual del lado izquierdo y de acuerdo al IBEM, cómo fueron normalizados. Bueno, para las funciones de impedancia de IBEM se consideró lo siguiente. Estos coeficientes de rigidez se determinan para cimientos que son infinitamente rígidos y se encuentran desplantados sobre un semiespacio. Se desplantaron sobre un semiespacio porque la norma así considera la cimentación circular. Si yo desplantaba estas cimentaciones sobre un estrato, pues los
los coeficientes iban a ser totalmente diferentes. Se toma en cuenta el enterramiento de la cimentación, el amortiguamiento material del suelo del 5% y una relación de Poisson de 0.45. Bueno, para determinar las funciones de impedancia con el método indirecto de elementos de frontera es necesario discretizar las fronteras de la cimentación y también la superficie del terreno. Esto se hace mediante elementos circulares. El tamaño o el número de círculos de estos elementos depende de la longitud de onda que se analice en el modelo. O sea, si tenemos frecuencias pues muy altas, pues vamos a ocupar elementos muy pequeños para poder cubrir las longitudes de onda que se presenten. Una vez que se determinaron las funciones de impedancia, la discretización, se compararon con las de Mitiluco para los coeficientes en el modo de traslación, de rigidez y amortiguamiento, y en el modo de cabeceo. En el eje vertical es la amplitud de los coeficientes y en el eje horizontal la frecuencia normalizada. Entonces se modeló la estructura sobre estos resortes. Esta es la ecuación de movimiento de este sistema. Se resolvió y se obtuvieron las funciones de transferencia para base rígida, se usaron las funciones de impedancia del IBEM. Aquí está la línea roja, la función de transferencia, y la línea azul con las de Mitiluco. Entonces se observa que las diferencias pues son muy pocas o prácticamente nada. Entonces ya ahí se decidió que la discretización utilizada era la correcta. Esta es una comparación entre los coeficientes de rigidez y amortiguamiento determinados de acuerdo con el IBEM y el Manual de Obras Civiles para los modos de traslación en la parte superior y en la parte inferior para los modos de cabeceo. Si se observa que el comportamiento de los coeficientes de rigidez disminuyen conforme se incrementa la frecuencia de análisis, y los coeficientes de amortiguamiento se incrementan conforme aumenta la frecuencia de análisis, pero cuando también se incrementa la profundidad de desplante. Bueno, estos son ya las funciones de impedancia para cada uno de las cimentaciones. Para las cimentaciones cuadradas están representadas en líneas rojas, y para las cimentaciones cuadrada escalonada con líneas azules. El cimiento se fue variando la profundidad de desplante. Por ejemplo, para las cimentaciones cuadradas se tomaron valores de 0, 1 y 2, y la relación de aspecto pues se mantuvo constante. Para los cimientos escalonados se variaron este valor de delta 2 con valores de 1, 1,5 y 1,75 y una relación de aspecto de 1. Entonces voy a hacer un zoom aquí para el modo de traslación. Para el modo de traslación pues se puede observar que a medida que se profundiza la cimentación, los coeficientes de rigidez se van incrementando. Esto pasa básicamente para la cuadrada, porque recordando que la cimentación escalonada siempre está desplantada al mismo nivel y lo que se varía es el valor del escalón. Entonces, el efecto aquí es más importante en los modos de cabeceo. Se puede observar que si comparamos nada más la línea roja con círculos, que es para la cimentación, que tiene una profundidad de desplante de 2, y la comparamos con la línea azul, esta línea delgada azul con cruces, que representa el giro alrededor del eje Y, o sea, en el eje donde está el desnivel. Entonces este incremento puede verse al amortiguamiento geométrico que tenga o que produzca la cimentación. Y se puede ver aquí se puede ver el valor del desnivel. Entonces, cuando el análisis se hace en la dirección X, pues esta va a tender a rotar más que una cimentación cuadrada. Lo mismo aquí se hizo, pero para la cimentación rectangular el comportamiento es muy similar. Sin embargo,
al momento en que se incrementa aquí la relación de aspecto, estos coeficientes igual en el desnivel se presenta un mayor porcentaje de amortiguamiento. Lo mismo cuando se varía la cimentación, se hace un poco más larga la cimentación, entonces quedan un poco más elevados estos coeficientes, que se pueden traducir después en disminuciones del espectro. Ahora sí, para obtener los parámetros efectivos que les mencioné al principio, que son el periodo y el amortiguamiento efectivo, estas ecuaciones fueron propuestas por Avilés y Pérez Rocha. Lo que se hace es considerar a la estructura con una altura equivalente, que depende del tipo de método que se haga esa altura, si es un método estático o un método dinámico. Y la masa, pues de igual forma. El estrato se considera homogéneo, con un periodo y una velocidad de cortante equivalente. Pues aquí está. La cimentación pues se va a considerar de las dos formas, la cimentación circular equivalente y la cimentación real. Entonces, lo que se puede hacer es, se determinan la estructura se modela sobre los resortes y amortiguadores equivalentes, y mediante las expresiones anteriores es posible transformarla a una estructura que es sobre base rígida con periodos y amortiguamientos efectivos. Bueno, el espectro de diseño sísmico se utilizó considerando que los edificios están desplantados sobre una zona sísmica C y un tipo de suelo 2 según el Manual de Obras Civiles. En la tabla 1 se presentan las propiedades dinámicas del depósito de suelo. En la tabla 2 los parámetros espectrales para definir el espectro. Pero estos espectros se determinan sin considerar la interacción, considerando la interacción usando el modelo de cimentación circular equivalente y considerando la interacción utilizando la geometría real de la cimentación. Estos son los parámetros, las propiedades dinámicas de los edificios analizados para 5, 10 y 15 niveles. Para 5, 10 y 15 niveles con planta cuadrada, y esto para edificios 5, 10 y 15 niveles con planta rectangular. Este factor de amortiguamiento beta es el que se debe de modificar para considerar los efectos de interacción. Entonces lo que se hace, en lugar de entrar aquí con el periodo y amortiguamiento de la estructura supuesta con base rígida, se entra con los periodos y amortiguamientos de la estructura, de todo el sistema suelo-estructura, los parámetros efectivos. Esta es la forma para las expresiones para determinar el espectro, y que controla la caída de la rama. Aquí se muestran ya los espectros de diseño sísmico para edificios de 5, 10, 15 niveles cuadrados. O sea, se analizaron las estructuras cuadradas sobre una cimentación circular, una cimentación cuadrada y la cimentación escalonada. Y también se consideraron las cimentaciones circulares equivalentes correspondientes a cada uno de estos modelos. Si observamos aquí, para ver la influencia que tiene la relación de esbeltez de la estructura, pues podemos ver aquí en la tabla y leer cualquiera de estos valores, o verlo aquí gráficamente, que a medida que se incrementa la altura de la estructura, van incrementándose las aceleraciones espectrales. ¿Por qué? Porque los coeficientes de amortiguamiento, si el periodo es más grande, quiere decir que la frecuencia es más chica. Entonces, al ser más chica la frecuencia, lo que se hace o lo que pasa es que el coeficiente de amortiguamiento es menor. Para ver la influencia que tiene la geometría de la cimentación, la circular, cuadrada y la escalonada, pues puede ver aquí comparar la línea verde, la línea roja y la línea azul. Se puede observar que para las líneas verdes las aceleraciones espectrales a las que estarán sometidas las estructuras son menores, principalmente por el cabeceo de la cimentación. Lo mismo se hizo, pero ahora tomando la cimentación rectangular, la influencia que tiene la relación de esbeltez de la estructura es igual. A medida que se incrementa la altura, se incrementan las aceleraciones espectrales.
También la geometría de la cimentación, se puede observar que se tienen las menores aceleraciones espectrales para los cimientos escalonados. Y en estos que se han analizado, pues no se ha superado el espectro que se determina de acuerdo a la cimentación circular equivalente. Eso pues puede considerarse que es conservador. Bueno, aquí se hizo también variando la profundidad de desplante. Aquí se compara, pues fue una cimentación cuadrada. Los edificios fueron de 10 niveles. O sea, se dejó la relación de esbeltez de la estructura constante, también la relación de aspecto constante, y lo que se varió fue la profundidad. Entonces se observa que a medida que se va profundizando el cajón cuadrado, pues las aceleraciones espectrales son menores. Del cimiento circular equivalente, pues la diferencia prácticamente es nula, porque los coeficientes de rigidez que representan el enterramiento solamente se consideran en la rigidez estática de la cimentación, porque el coeficiente es para una cimentación circular sobre un semiespacio. Aquí fue, como en la norma no viene hasta qué punto la relación de aspecto, o en el manual de obras civiles, una cimentación circular representa todavía una cimentación rectangular. Lo que se hizo fue, se tomaron los edificios de 5 niveles y se desplantaron a la misma profundidad, y lo que se fue variando el largo de la cimentación. Observar que sobre los espectros de diseño considerando la geometría real de la cimentación, las aceleraciones espectrales se van incrementando. Entonces, caso contrario a lo que sucede con el modelo de la cimentación circular equivalente, las aceleraciones van disminuyendo. Más adelante voy a explicar aquí por qué puede ser este comportamiento. Aquí está esta es una figura de cómo se va viendo la cimentación circular respecto a conforme la relación de aspecto aumenta de la rectangular. En esta se presenta aquí en el eje vertical las aceleraciones, y en el eje horizontal la relación de aspecto. Las cruces es la aceleración espectral para los modelos sobre la geometría real, y los círculos para los modelos sobre la cimentación circular equivalente. Entonces aquí se ve que a medida que se incrementa la relación de aspecto, estos coeficientes sísmicos se van incrementando, mientras que el de cimentación circular equivalente van disminuyendo. Ya se vio también en el espectro. Entonces, en esta gráfica, para ver la influencia de la relación de aspecto y en el periodo y en el amortiguamiento efectivo del sistema, pues del lado izquierdo se puede leer el periodo, y del lado derecho se lee el amortiguamiento ya del sistema suelo-estructura. Aquí se muestra en el eje horizontal la relación de aspecto. Todo lo que está en color guinda es lo que se obtuvo de considerar la estructura sobre la geometría real de la cimentación, y lo que está en azul sobre la cimentación circular equivalente. Entonces se ve cómo el amortiguamiento, a medida que se incrementa la relación de aspecto, se va incrementando, mientras que en el de la cimentación real va disminuyendo. En el periodo, pues los dos tienen un comportamiento similar, y en amplitud también, cuando se va para relaciones de aspecto menores a 1.5. Bueno, aquí lo mismo, del lado izquierdo se lee el periodo, y del lado derecho el amortiguamiento. Es lo mismo para esta gráfica. La de la izquierda es la influencia de la esbeltez de la estructura. Puede ver el comportamiento es muy similar, la diferencia es en la amplitud de los amortiguamientos. El periodo pues prácticamente es el mismo, amortiguamiento efectivo. Y la influencia que tiene la profundidad de desplante para los modelos sobre la geometría real de la cimentación, se observa que el amortiguamiento efectivo tiende a aumentar, cosa que en el del manual la cimentación circular equivalente pues va disminuyendo. Para el periodo, pues los dos tienden a decrecer conforme la profundidad de desplante, porque se va empotrando más en el suelo, entonces se vuelve más rígida también el sistema.
Aquí en las conclusiones, tanto para las estructuras que estaban desplantadas sobre la geometría real de la cimentación y las que se desplantaron sobre la cimentación circular equivalente, se puede concluir lo siguiente. Conforme el parámetro de esbeltez de la estructura se incrementa, los efectos de interacción van disminuyendo. Debido a los amortiguamientos que van siendo cada vez menores por las frecuencias. El periodo efectivo tiende a aumentar conforme se incrementa la altura de la estructura, mientras que el amortiguamiento disminuye. La influencia que tiene la geometría de la cimentación se puede definir que cuando las estructuras, cuando se considera la geometría real de la cimentación, las estructuras pueden estar sometidas a aceleraciones espectrales menores. El efecto del desnivel en la cimentación puede deberse a lo siguiente, que cuando la cimentación se está cabeceando, se le llama rotando, se puede generar aquí en estas zonas un atrapamiento de ondas que pueden resultar en un incremento o un decremento del amortiguamiento, dependiendo si son destructivas o constructivas. En este caso, pues fueron constructivas, se incrementó el amortiguamiento. Es por eso que en todos los espectros presentados, las estructuras sobre esta geometría eran menores las aceleraciones. De la profundidad de desplante se puede concluir que a medida que se incrementa la profundidad, se incrementa la profundidad, el incremento del amortiguamiento, el amortiguamiento efectivo se incrementa y el periodo disminuye. Para los estratos sobre el cimiento circular equivalente, se puede ver que el periodo y el amortiguamiento efectivo del sistema disminuyen con la profundidad, conforme la profundidad de desplante aumenta. Entonces, la principal diferencia que existe es que los coeficientes para la cimentación circular equivalente que se exponen en la norma corresponden a una cimentación circular sobre un semiespacio, mientras que en el IBEM pues ya se considera el enterramiento de la cimentación. Aquí en esta figura, para ver la influencia de la relación de aspecto y que puede ser lo que está pasando cuando los espectros sobre la cimentación real se incrementan, es que al momento de ir alargando la cimentación, ya puede tratarse el amortiguamiento el amortiguamiento geométrico que pueda generar esta cimentación va tendiendo a ser en 2 dimensiones y ya no en 3 dimensiones como lo hace la circular. Aquí se los puse, pero no sé, ya al momento de alargar, pues ya el problema puede volverse de 2 dimensiones, bidimensional y no tridimensional. Entonces, esto es lo que les decía de los coeficientes de rigidez y amortiguamiento, que para los coeficientes de amortiguamiento van a ser mayores para una cimentación que considera ya un enterramiento sobre el terreno. Entonces, todas estas ondas radiadas hacia el estrato, pues se incrementan el amortiguamiento, mientras que las superficiales pueden no generar tanto amortiguamiento. Bueno, ya para terminar, se puede decir que los coeficientes para una cimentación circular, la cuadrada, una rectangular, se pueden usar para representar a las cimentaciones escalonadas, porque en los espectros que se presentaron no hubo, los espectros sobre la geometría real no superaron a los espectros sobre la cimentación circular equivalente, ni la escalonada superó a los espectros que eran las cuadradas en sí. Entonces, los espectros de diseño sísmico se pueden determinar utilizando lo expuesto en el manual de obras civiles o en la norma, siempre y cuando las relaciones de aspecto sean menores a 1.5. Gracias. Se invita al público a participar en la sesión de preguntas y respuestas. ¿Algún comentario, duda? ¿Entendió, no? Bueno, nada más a lo mejor yo no entendí, pero
para las estructuras que son rectangulares, no cuadradas, los parámetros que resultan deben ser distintos en la dirección larga y en la dirección corta. Y esto no lo entendí yo que estuviera tomado en cuenta. Bueno. Usted sí mencionó que eran bidimensionales, pero lo que no vi es que se presentaran como o se varían esos parámetros cuando estamos considerando sismos en la dirección larga y sismos en la dirección corta de la planta. Sí, bueno, no los presenté porque quería mostrar el efecto del desnivel, ¿no?, que tenía la cimentación, pero como al momento de ir alargando la cimentación, sí, pues se va incrementando también el momento de inercia de esta. Entonces no tiende a cabecear tanto. Entonces la mayor parte del amortiguamiento que se genera es por el contacto de la base de la cimentación con el terreno. Entonces si se analiza el área de la rectangular y se compara con la circular equivalente, son iguales. Sí, no, Entonces la variación es muy pequeña en una dirección y en la otra. Depende en qué dirección vienen las ondas, ¿no? Si la dirección del movimiento es en la dirección en donde se alarga la planta, debe ser distinta de la dirección de donde se acorta la planta. O sea, que no solamente es la relación de aspecto, sino también en qué dirección estamos considerando esos efectos. Y no creo que lo vi. No, porque es que ese efecto ya entraría en interacción cinemática. O sea, para determinar los movimientos, o sea, si viene el sismo en una dirección y viene en la otra, pues sí son diferentes porque una si tiene mayor momento de inercia, si se ve desde el punto de vista físico. Pero ese sería un análisis de interacción cinemática y obtener los movimientos efectivos que tendría la cimentación en una y en otra dirección. Todavía me quedan dudas, pero luego las podemos comentar después. Ok, gracias. ¿Alguien más gusta participar? ¿Pueden pasar un micrófono? ¿Para qué sirvió todo esto si en realidad todo quedó abajo de la norma, todo quedó del lado de la seguridad, de lo conservador? Pues uno fue el ver si, por ejemplo, en la cimentación escalonada podría haber alguna amplificación, pero lo que no está explícitamente en la norma o en el manual de obras civiles, es la parte de que hasta qué relación de aspecto una cimentación circular cubre. Entonces aquí se determiné que para relaciones de aspecto menores a 1.5 se puede utilizar el procedimiento establecido. Ya para relaciones de aspecto mayores, pues ya quedan en duda, ¿no?, por los resultados que se obtienen, pero no, yo lo haría hasta 1.5. Hay una pregunta en redes y Álvaro Vázquez pregunta que si estos aspectos ya los están considerando en la actual normativa. No, en la actual no, es lo mismo. No se ha considerado la relación de aspecto. Sigue siendo una cimentación circular sobre un semiespacio. Bueno, se agradece la asistencia del público. No podemos terminar sin antes también agradecer muy especialmente al maestro Espinosa por habernos compartido esta plática, donde se le entrega un reconocimiento por su participación y un presente. Gracias por asistir.